A ver, primer plato. Ají de atún. Ingredientes para 4 o 6 porciones. Dos panes tipo francés. Media taza de leche. Un tercio de taza de aceite. Taza de cebolla picada. Ají molido a gusto. Dos latas de atún. Papas sancochadas. Aceituna. Huevo duro. Preparación. Remojar el pan en la leche y deshacerlo. Calentar el aceite, freír en él la cebolla y el ají, salpimentar a gusto, cocinar por unos minutos, agregar el pan y cuando el aderezo esté cocido, añadir el atún desmenuzado, dar un hervor y servir acompañado de papas, huevo duro y aceitunas. Ají de huevos. Ingredientes para 6 porciones. Media taza de aceite, medio kilo de carne de cerdo cocida, dos cebollas finamente picadas, una cucharadita de pimentón, sal, pimienta y ají molido a gusto, 6 huevos, 6 papas sancochadas. Preparación. Calentar el aceite y freír hasta dorar la carne de cerdo previamente cocida y en trocitos pequeños. Incorporar la cebolla, el pimentón, la sal, la pimienta y el ají. Cocinar unos minutos y añadir los huevos mezclados. Dejar que cuaje y servir sobre las papas sancochadas. Anticuchos de corazón. Ingredientes para 6 porciones. Un corazón de vaca, una cucharada de ajos molidos, sal y pimienta a gusto, media cucharadita de comino, 2 cucharadas de orégano, media taza de vinagre, una taza de cerveza negra, 4 cucharadas de ají panca molido. Aderezo. 2 cucharadas de ají panca molido, una taza de carne, una cucharadita de sal. Preparación. Cortar el corazón en trozos chicos y enjuagarlo bien. Condimentar con los ajos, sal, pimienta, comino, orégano, vinagre, cerveza y ají panca. Dejar reposar 2 horas por lo menos. Ensartar en los palitos 3 o 4 trozos. Cocinarlos en la parrilla. Mientras se cocinan, se untan con el aderezo con una brocha hecha de tiras de panca. Anticuchos de pescado. Ingredientes para 4 porciones. 1 kilo de pescado, 2 cucharadas de ají panca molido, media taza de vinagre, sal, pimienta y comino, una cucharada de ajo molido, una cucharadita de achiole molido. Preparación. Cortar el pescado en cuadrados de 3 centímetros y ponerlos a macerar por 1 hora en la mezcla de vinagre, ajos, ají, achiote, sal, pimienta y comino. Insertar los pedazos de pescado en cañitas o alambres y cocinar en el brasero a la plancha y servir con la salsa de ají. Salsa de ají. Soazar 3 ajíes verdes, 2 dientes de ajo, freírlos en aceite y licuar, agregando más aceite si fuera necesario. Poner sal a gusto y 3 cucharadas de cebolla china, picado finamente. Brochetas de champiñones y pollo. Ingredientes para 6 porciones. 12 champiñones, 8 lonjas de tocino, 2 pechugas de pollo, sal y pimienta, aceite en cantidad necesaria, 4 pimientos verdes o rojos. Preparación. Colocar en los palitos para brochetas, intercalando champiñones, trozos de tocino y pollo cortado en dados. Salpimentar y asar a la plancha u horno, rociando con aceite y dándoles vuelta. Servir con tiras de pimientos fritos. Causa rellena. Ingredientes para 6 a 8 personas. Un medio kilo de papa amarilla, un kilo y medio de papa amarilla, aceite en cantidad necesaria, ají verde molido, limón, sal y pimienta a gusto. Relleno. Una lata de atún, un trozo de mayonesa, aceitunas sin pepas cortadas en tiras, una palta, un huevo duro, media taza de cebolla picada, perejil picado. Preparación. Cocinar las papas en agua con sal y pelarlas en aceite caliente. Cocinar las papas en agua con sal y pelarlas en caliente. Pasarlas por el prensapapas y amasar con el aceite, ají, jugo de limón, sal y pimienta. Dividir en 3 porciones. Con la primera, forrar el fondo de un molde desarmable de 24 centímetros de diámetro aceitado.
Encima colocar el atún mezclado con media taza de mayonesa y las aceitunas. Cubrir con otra porción de papa y acomodar el resto de mayonesa, la palta en tajadas, el huevo en rodajas y la cebolla. Cubrir con el resto de la papa. Dejar reposar por media hora y decorar con huevos duros, perejil picado, lechuga, tomate, etc. Variación. Puede reemplazarse el atún por pollo o jamón o camarones o langostinos, etc. Ceviche de atún. Ingredientes para 4 o 6 porciones. 2 latas de atún, jugo de 2 limones, jugo de una naranja agria, ají verde molido a gusto, un ají verde picado, una cebolla picada a la pluma, sal y pimienta a gusto, media cucharada de culantro picado, camotes y choclos sancochados, lechuga. Preparación. Desmenuzar el atún, colocarlo en un tazón, añadir el jugo de limón y de naranja, el ají molido y picado y la cebolla. Sazonar con sal y pimienta, dejar reposar y servir espolvoreado con el culantro y acompañado de los camotes y choclos. Adornar con hojas de lechuga. Ceviche de champiñones. Ingredientes para 4 porciones. 250 gramos de champiñones, un cuarto de taza de jugo de limón, sal y pimienta a gusto, media cucharada de salsa inglesa, 2 dientes de ajos picados. Preparación. Limpiar muy bien los champiñones y pasarlos por agua hirviendo, escurrirlos y ponerlos en un recipiente. Cubrir totalmente con el jugo de limón, condimentar con sal, pimienta, ajos a gusto, salsa inglesa y aceite. Ceviche de pescado. Ingredientes para 4 o 6 porciones. 1 kilo de pescado, media taza de jugo de limón, media taza de jugo de naranja agria, un diente de ajo picado, un ají fresco picado, limón verde, un cuarto de taza de apio picado, media cucharadita de quión rallado, una cebolla grande cortada a la pluma, un rocoto en rodajas, una cucharada de culantro picado. Preparación. Lavar el pescado, cortarlo en cuadritos, sazonar con sal y pimienta. Cubrir con los jugos, agregar el ajo, ají, apio, quión y cebolla. Dejar reposar unos minutos y servir sobre hojas de lechuga, acompañado de choclo y camotes sancochados. Adornar con las rodajas de rocoto y espolvorear con el culantro picado. Coliflor gratinada. Ingredientes: 4 o 6 porciones. Una coliflor, 3 cucharadas de margarina, 6 cucharadas de harina sin preparar ni colini, 3 tazas de leche, sal, pimienta y nuez moscada, 3 huevos, una cucharada de perejil picado, media taza de queso parmesano. Preparación. Sancochar la coliflor en agua con sal y un trozo de pan para evitar el olor fuerte de la coliflor al hervir. Retirar y separar en ramitos. Derretir la margarina, añadir la harina sin preparar ni colini, mezclar bien e ir agregando la leche caliente. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar hervir por 3 minutos moviendo constantemente con batidor de alambre o cuchara de madera. Retirar, entibiar y agregar los huevos. Untar con margarina una fuente para horno que pueda ir a la mesa. Acomodar los ramitos de coliflor, espolvorear con el perejil, cubrir con la salsa y queso parmesano, gratinar por 10 minutos en horno caliente, 400 Fahrenheit, 200 centígrados y servir. Conchitas a la parmesana. Ingredientes: conchas, sal y pimienta blanca, salsa inglesa, mantequilla, jugo de limón, queso parmesano. Preparación. Limpiar las conchas, rociar cada conchita con 4 a 5 gotas de jugo de limón y 1 a 2 gotas de salsa inglesa. Cubrir con queso parmesano y un cuarto de cucharadita de mantequilla. Llevar al horno de 350 Fahrenheit a 175 centígrados por 8 a 10 minutos o hasta que el queso se derrita. Si no tiene horno, puede ponerse en una sartén que tenga 2 centímetros de agua. Colocar las conchitas, tapar la sartén y cocinar por 3 a 4 minutos. Servir con rodajas de limón. Croquetas de atún. Ingredientes para 6 porciones. 3 cucharadas de margarina, 1/3 de taza de harina sin preparar ni colini, 1 taza de aceite, sal, pimienta y nuez moscada a gusto, 2 latas de atún, 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de huevo de limón, un huevo, pan rallado, aceite para freír. Preparación. Derretir la margarina, incorporar la harina sin preparar ni colini, mezclar y agregar poco a poco la leche caliente sin dejar de mover. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar con un plástico adherido a la salsa para evitar que se forme nata. Mezclar con los demás ingredientes. Humedecerse las manos y formar las croquetas, bolas. Pasar por huevo batido y por pan rallado. Freír en abundante aceite por 7-8 minutos.
Puede variarse el sabor de las croquetas cambiando el atún por jamón, pollo, etc. Chicharrones. Ingredientes para 4 o 6 porciones. 1 kilo de carne de cerdo, sal y agua. Preparación: cortar la carne en trozos medianos, cubrirlos con agua y agregar sal a gusto. Hervir a fuego lento hasta que el agua se consuma y con la grasa que suelta se van friendo. Si no tuviera suficiente grasa, al consumirse el agua, añadir 2 cucharadas de manteca de cerdo o vegetal. Servir acompañada de salsa criolla y camote o con pan francés. Chicharrón de pollo. Ingredientes para 6 o 8 porciones. 3 pechugas de pollo, 3 cucharaditas de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharada de sillao, aceite para freír en cantidad necesaria. Preparación: cortar las pechugas de pollo en cubos de 3 centímetros, incorporar la sal, el azúcar y el sillao. Mezclar bien y dejar macerar por 30 minutos. Freír en abundante aceite caliente. Retirar sobre papel absorbente y servir con jugo de limón. Upsi. Empanadas. Ingredientes para 3 docenas. Masa: 1 kilo de harina sin preparar ni colini. 1,5 tazas de leche tibia. Una yema. Una cucharadita de sal. 125 gramos de margarina. 125 gramos de manteca. Relleno: media taza de carne. 1 kilo de cebolla. Medio kilo de carne molida. Sal, pimienta, pimentón y orégano. 3 huevos duros. Preparación: masa. Servir la harina sin preparar ni colín en un tazón, hacer un hueco al centro y en él ubicar la leche tibia, la yema, la sal, la margarina blanda y la manteca derretida y tibia. Unir todos los ingredientes y trabajar bien hasta obtener una masa lisa. Dejar descansar. Relleno: calentar el aceite y cocinar la cebolla picada hasta que esté transparente. Añadir la carne, revolver y condimentar. Retirar y dejar enfriar. Armado: estirar la masa y cortar discos de 10 centímetros de diámetro. Colocar una porción del relleno en cada uno y un trocito de huevo duro. Humedecer los bordes con agua. Doblar la masa cubriendo el relleno y cerrar bien. Hornear las empanadas a temperatura alta, 400 Fahrenheit y 200 centígrados, sobre latas enmantequilladas y enharinadas. Pincelarlas con huevo. Cocinar 15 minutos hasta dorar. A ver, ¿qué está? Empanada. Ya. Escabeche de pescado. Ingredientes para 6 porciones. Media taza de vinagre, 2 cebollas grandes cortadas en cuñas, 2 ajíes verdes en rajas, una rama de hierbabuena, 6 trozos de pescado, sal, pimienta y comino a gusto. Harina sin preparar ni colini en cantidad necesaria. Aceite en cantidad necesaria. 4 ajíes mirasol molidos. 2 dientes de ajo picados. Lechuga, camote, huevo duro. Preparación: colocar el vinagre en un tazón, incorporar la cebolla, los ajíes verdes, la hierbabuena y condimentar con sal, pimienta y comino. Dejar por 1 hora. Lavar y secar el pescado. Salpimentarlo y pasarlo por la harina sin preparar ni colini. Freír en aceite caliente. Reservar. Freír en aceite los ajos y el ají molido. Poner el vinagre, la cebolla, el ají
Dar un hervor y volcar sobre los filetes de pescado. Dejar enfriar y servir sobre hojas de lechuga acompañado de choclos y camotes sancochados. Adornar con el huevo duro en trozos. Escabeche de pollo. Ingredientes para 6 a 8 porciones. 1 kilo de cebolla, 2 ajíes verdes enteros, 1,5 tazas de vinagre, 3 ramitas de hierbabuena, 1 cucharada de pimienta negra entera, 3 pechugas de pollo cocidas, media taza de aceite, 2 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de ají panca molido, ají verde molido a gusto, hojas de lechuga, huevos duros, aceitunas, rodajas de choclo y camote. Preparación. Cortar las cebollas en rajas y el ají en tiras. Colocarlas en un recipiente. Añadir el vinagre, las ramitas de hierbabuena, la pimienta envuelta en una gasita. Tapar y dejar descansar por lo menos durante 3 horas. Sancochar el pollo con sal y algunas verduras. Dejar enfriar en su mismo caldo. Cortar el pollo en trozos medianos. En una olla colocar el aceite. En él freír los ajos y los 2 tipos de ají molidos. Incorporar la cebolla con el vinagre. Rectificar la sazón. Dar un hervor. Agregar el pollo y dejar enfriar. Acomodar en una fuente hojas de lechuga. Volcar el pollo con las cebollas y la salsa y decorar con los huevos duros, aceitunas, rodajas de choclo y camotes sancochados. Flan de alcachofas y variaciones. Ingredientes para 6 8 porciones. 6 huevos, 1 y 3/4 de taza de leche evaporada, sal y pimienta a gusto, pizca de nuez moscada, 1/4 de taza de margarina derretida, media taza de queso parmesano rallado, 8 corazones de alcachofa cocidos al dente. Preparación. Colocar en un tazón los huevos, mezclarlos bien, agregar la leche, sal, pimienta, nuez moscada, margarina, queso y las alcachofas partidas en trocitos. Volcar la mezcla en un molde de 30 por 20 centímetros engrasado y llevar a hornear a baño de María a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, hasta que cuaje. Puede desmoldarse al estar frío y servirse solo o bañado con una salsa blanca ligera. Variaciones. Puede reemplazarse la alcachofa por 2 tazas de brócoli, espárragos, champiñones, coliflor, etc. Huevos a la rusa. Ingredientes para 8 porciones. 2,5 tazas de papas sancochadas y en cuadritos. 1 taza de zanahorias sancochadas y en cuadritos. Media taza de arvejas sancochadas. Mayonesa. 8 huevos duros. Preparación. Mezclar las verduras sancochadas y frías con mayonesa bien condimentada y repartir en 8 platos. Acomodar 2 mitades de huevos duros sobre la ensalada rusa, colocando la parte del corte hacia abajo. Bañar con salsa golf y decorar con ramitas de perejil y cuñas de tomate. Jamón del país. Ingredientes. 1 pierna de cerdo, 2 cebollas, 1 zanahoria, 1 puñado de sal, 2 cucharadas de ajos molidos, 1/4 de cucharadita de comino molido, 1 cucharada de achiote frito en 2 cucharadas de aceite, 1 taza de ají panca molido, 1 cucharada de vinagre, sal y pimienta. Preparación. Poner a cocinar el cerdo por 1 hora en un recipiente grande con agua que lo cubra, las cebollas, la zanahoria y el puñado de sal. Retirar y colocar el cerdo en una asadera con 2 tazas de líquido de cocción. Mezclar los ajos, comino, achiote, ají, vinagre, sal y pimienta. Frotar la carne con esta mezcla y dejar macerar por 2 o 3 horas. Hacer tajos en la pierna para introducir las especias. Cocinar a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, hasta que dore de un lado. Dar la vuelta a la pierna y hacer lo mismo con el otro lado. Servir acompañado de ensaladas. Es ideal para preparar butifarras. Jamón glaseado. Ingredientes para 20 a 25 personas. Un jamón de 4 o 5 kilos. 10 clavos de olor. Media taza de jerez o vino blanco. Media taza de jugo de piña. 1 taza de azúcar rubia. Media taza de miel de abejas. Jugo de un limón. Preparación.
Hacer tajos en forma de rombos en la parte superior del jamón e hincarles los clavos de olor. Colocar el jamón en una fuente que pueda ir al horno. Rociar con el licor, tapar y llevar a cocinar a temperatura suave, 300 Fahrenheit, 150 centígrados, durante media hora. Retirar, poner en una olla el jugo de piña, el azúcar, la miel y el jugo de limón. Hervir por 10 minutos. Glasear el jamón con la preparación anterior y llevar a horno fuerte, 400 Fahrenheit, 200 centígrados, por 20 minutos aproximadamente con la fuente destapada. Retirar, dejar entibiar y volver a glasear para que resulte brillante. Servir adornado de rodajas de piña, racimos de uvas y hojas verdes. O copa. Ingredientes para 6 a 8 porciones. 8 a 10 ajíes mirasol suazados, una cebolla suazada, 2 dientes de ajo, 3 galletas de soda, 200 gramos de queso fresco, aceite en cantidad necesaria, una ramita de huacatay, una ramita de culantro, 3/4 de taza de leche evaporada, 3 cucharadas de maní tostado, papas sancochadas, huevos duros, hojas de lechuga. Preparación: tomar el ají, lavarlo bien, quitarle las venas, cubrir con agua y llevar al fuego. Hervir. Cuando rompe el hervor, retirar, cambiar el agua y repetir la operación por 3 veces para que no pique demasiado. Calentar 1/4 de taza de aceite. Incorporar el ají molido, la cebolla, el ajo, el culantro y el huacatay. Cocinar por unos minutos. Licuar la leche con la mezcla de ají, el maní, las galletas, el queso fresco e ir agregando aceite. Debe quedar una crema semi espesa. Cubrir una fuente con hojas de lechuga, acomodar las papas sancochadas y partidas en dos, bañar con la salsa y adornar con los huevos duros. O copa de camarones. Ingredientes para 8 porciones. Salsa: 7 ajíes mirasol secos, aceite en cantidad necesaria, 2 cebollas grandes, hojas de huacatay, 15 camarones grandes, 15 nueces, 150 gramos de queso fresco, 1/4 de taza de leche evaporada, sal a gusto, 12 papas amarillas, 12 huevos duros, 12 aceitunas de botija, hojas de lechuga. Preparación: remojar los ajíes desde la víspera. Calentar abundante aceite y freír la cebolla cortada en trozos gruesos hasta que dore. Retirar del fuego y licuar con el remojado. Acá se borró. Con el ají, ¿no? Ají remojado, las hojas de huacatay, los camarones cocidos y pelados, las nueces, el queso fresco, la leche y la sal hasta que quede una salsa cremosa. Sancochar las papas en agua con sal y pelar. Colocar hojas de lechuga alrededor de una fuente, papas amarillas y huevos duros partidos por la mitad y cubrir con la salsa. Decorar con camarones pelados y las aceitunas. Omelette de jamón. Omelette de jamón. Ingredientes para 2 porciones: 100 gramos de jamón, 4 huevos, una cucharada de perejil picado finamente, 2 cucharadas de leche o agua, aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto. Preparación: picar finamente el jamón, batir los huevos con la leche o agua y condimentar con sal y pimienta.
Incorporar el jamón y el perejil. Poner en una sartén aceite que cubra el fondo. Calentar y agregar la preparación e ir cociéndola a fuego moderado. Se dobla en dos con ayuda de una espátula, se da vueltas, se deja cocinar por un momento más. Se sirve bien caliente. Nota, debe quedar jugoso al centro. Si desea, en vez de jamón, pollo sancochado o queso mantecoso. Si desea, en vez de jamón, pollo sancochado, queso mantecoso, parmesano o arvejas cocidas, o deje volar su imaginación. Palta rellena. Ingredientes para 6 porciones. 3 paltas grandes, jugo de limón, una papa sancochada en cuadraditos, media taza de apio picado, media taza de arvejas cocidas, media taza de zanahoria cocida en cuadritos, 3/4 de taza de mayonesa, sal y pimienta a gusto, huevo duro. Preparación: colocar las paltas por la mitad, retirar las papas, pelarlas y echarle jugo de limón. Mezclar el resto de los ingredientes. Rectificar la sazón. Rellenar las paltas con esta preparación. Decorar con mayonesa y huevo duro. Puede agregarse al relleno pollo sancochado o atún o jamón o camarones, langostinos, etc. Papas a la huancaína. Ingredientes para 6-8 porciones. 6 ajíes verdes, 4 yemas duras, 1/4 de kilo de queso o requesón, media taza de leche, jugo de limón, media taza de aceite, 1 kilo de papas cocidas, perejil picado, ají verde picado, sal y pimienta, 4 claras de huevos duros muy picados, aceitunas, hojas de lechuga. Preparación: quitar las pepas a los ajíes y darles 3 hervores con agua y una cucharadita de azúcar. Licuar con las yemas, el queso, la leche, el jugo de limón y el aceite hasta obtener una salsa de mediana consistencia. Acomodar en una fuente las papas peladas y en rodajas. Cubrir con la salsa. Espolvorear con las claras picadas, ají, perejil. Al borde poner hojas de lechuga y decorar con aceitunas. Pastel de acelgas sin masa. Ingredientes para 6-8 porciones. Medio kilo de acelgas cocidas, 1 kilo de espinacas cocidas, 6 tajadas de pan de molde sin corteza, una lata de leche evaporada pura, 6 huevos, un paté, sal, pimienta y orégano, media taza de queso parmesano, 3 cucharadas de margarina, galleta molida en cantidad necesaria. Preparación: picar finamente las acelgas y espinacas, remojar por 10 minutos el pan en la leche, licuar, mezclar en un tazón los huevos, añadir el pan licuado, el paté, el queso parmesano y las verduras picadas. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Mezclar bien y agregar la margarina derretida. Verter en un molde de 23 centímetros de diámetro, engrasado y espolvoreado con galleta molida. Hornear a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, por 50 minutos o hasta que cuaje. Pastel de alcachofas con masa. Ingredientes para 8 porciones. Masa: 1,5 taza de harina sin preparar Nicolini. Para el relleno, 5 huevos, 1,5 taza de leche. Ay, pero hay más. Masa, parte de la harina es media taza de margarina, 4 o 5 cucharadas de agua helada con sal. Para el relleno también era 5 cucharadas de queso parmesano, una cebolla picada, 2 cucharadas de margarina, 10 a 12 alcachofas sancochadas, sal y pimienta al gusto. Preparación: masa: cernir la harina sin preparar Nicolini, incorporar la margarina con ayuda de un tenedor hasta formar una mezcla como arena gruesa. Añadir el agua y amasar lo suficiente para formar la masa. Dividir en dos, extender la masa y forrar un molde desarmable de 25 centímetros de diámetro.
Relleno. Mezclar en un tazón los huevos con la leche, el queso parmesano, la cebolla previamente frita en margarina, las alcachofas, comida de las hojas y los corazones en trozos. Sazonar con sal y pimienta y volcar encima del molde formado. Cubrir con el resto de la masa. Pintar la superficie con yema diluida en agua. Llevar a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados hasta que dore. Retirar y servir frío o caliente. Mm. Pastel de atún. Ingredientes para 6-8 porciones. Un diente de ajo picado, una cebolla mediana finamente picada, 3 cucharadas de aceite, una y media taza de pan remojado en agua y exprimido, 2 latas de atún, un cuarto de taza de leche, 4 cucharadas de queso parmesano rallado, 6 huevos, una cucharadita de mostaza, sal y pimienta a gusto. Preparación. Freír el ajo y la cebolla con el aceite caliente. Añadir el pan y cocinar por unos minutos. Agregar el atún desmenuzado, la leche, el queso rallado y los huevos ligeramente batidos. Sazonar con mostaza, sal y pimienta. Engrasar un molde rectangular de 30 por 20 centímetros y vaciar en él la preparación. Llevar a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 3 minutos. Pastel de atún con salsa blanca. Ingredientes para 4 o 6 porciones. Una lata de atún, 3 cucharadas de pan rallado, 2 cucharadas de perejil picado, 2 cucharadas de cebolla picada, 4 huevos, salsa blanca mediana. A ver, página 17. Preparación. Deshacer el atún dentro de un tazón con la ayuda de un tenedor. Agregar el pan rallado, el perejil, la cebolla, los huevos una a una, moviendo para que la mezcla quede bien uniforme. Preparar la salsa blanca y añadirla a la mezcla anterior. Rectificar la sazón. Volcar la preparación dentro de un molde alargado de 20 por 30 centímetros, previamente engrasado y espolvoreado con pan rallado, y esparcir pedacitos de margarina. Llevar al horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 45 minutos. Pastel de coliflor. Ingredientes para 8 porciones. 700 gramos de coliflor, 2 tazas de salsa blanca espesa, de receta página 17. 5 cucharadas de queso parmesano rallado, 3 huevos, sal y pimienta a gusto. Preparación. Cocinar la coliflor en agua con sal. Una vez lista, deshacerla con un tenedor. Agregar la salsa blanca, el queso parmesano, las yemas batidas, sal y pimienta. Unir todo e incorporar las claras batidas a punto de nieve. Volcar sobre molde de 20 a 30 centímetros de mantequillado y llevar al horno a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados, hasta que tome consistencia y dore. Se sirve tibio. Pastel de choclo. Ingredientes para 6 porciones. 6 choclos, sal a gusto, 3 cucharadas de azúcar, media taza de manteca, 6 huevos, una cucharada de chuño, 3 cucharaditas de polvo para hornear, un cuarto de kilo de queso fresco, media taza de azúcar para espolvorear. Preparación. Rallar o licuar los choclos, vaciar en un tazón y añadir la sal, el azúcar y la manteca derretida, mezclando vigorosamente. Batir las claras a nieve, incorporar las yemas, añadir el chuño y el polvo para hornear a través del cernidor, mezclando suavemente. Agregar a lo anterior. Engrasar un molde de 25 centímetros de largo por 15 de ancho. Vaciar la mitad de la preparación. Acomodar encima tajadas de queso y cubrir con el resto de la mezcla. Espolvorear con azúcar. Llevar a horno moderado, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 45 minutos. Pastel de espinacas. Ingredientes para 6-8 porciones. Masa.
2 tazas de harina sin preparar Nicolini. Relleno, media taza de aceite, una cebolla grande picada. Para la masa también, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, media cucharadita de margarina, 4 cucharadas de agua helada. Para el relleno, medio kilo de espinacas, medio kilo de acelgas, 2 cucharadas de hongos secos picados y remojados en agua tibia, media taza de queso parmesano rallado, 6 huevos, una yema, sal, pimienta y nuez moscada. Preparación: cernir la harina sin preparar Nicolini con el polvo para hornear y la sal. Agregar la margarina y con la ayuda de un tenedor unir hasta formar una arena gruesa. Añadir el agua y unir hasta formar la masa. Estirar con ayuda de un rodillo y forrar con las dos tercias partes de un molde desarmable de 28 centímetros, engrasado y enharinado. Relleno: freír en aceite la cebolla, agregar las acelgas y espinacas picadas y dejar cocinar unos minutos. Agregar los hongos, el queso parmesano y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Dejar enfriar. Armado: vaciar la mitad del relleno dentro del molde forrado con masa. Formar unos hoyos espaciados donde se colocan los huevos crudos. Cubrir con el resto de masa. Pintar la superficie con yema diluida en agua. Hornear a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 40 minutos. Paté de ave y tocino. Ingredientes: una pechuga de pollo, 80 gramos de margarina, 3 lonjas de tocino, 150 gramos de hígado de pollo, una hoja de laurel, sal y pimienta, 2 huevos duros, media taza de leche evaporada pura. Preparación: cocinar la pechuga en agua con sal y algunas verduras. Poner la margarina en una olla con el tocino picado y los hígados de pollo picados y el laurel. Condimentar con sal y pimienta y cocinar todo junto. Una vez listo, retirar las hojas de laurel y retirar las hojas de laurel y licuar con la leche, la pechuga picada y los huevos duros picados. Licuar con la leche, la pechuga picada y los huevos duros picados. Moldear a gusto, refrigerar hasta el momento de servir. Acompañar con galletitas o tostadas. Los moldes que se utilizan pueden ser pequeños y descartables. El paté, una vez listo, se puede congelar. Para poder desmoldar sin problemas el paté, se forra el molde elegido con una lámina de plástico. Así cuando se desmolda se desprende con facilidad. Paté de langostinos. Sancochar en agua hirviendo medio kilo de langostinos limpios por 3 minutos con una hoja de laurel y sal. Licuarlos o procesarlos con un diente de ajo y agregar 6 cucharadas de mantequilla derretida, un tercio de taza de mayonesa y 1,5 cucharadita de salsa picante. Unir muy bien y volcar en moldes forrados con plástico, bolsas o papel film. Llevar a la refrigeradora a cuajar y desmoldar. Acompañar con galletas o tostadas. Variaciones: pueden reemplazarse los langostinos con pulpa de cangrejo, alcachofas, brócoli, aceitunas, etc. Prepisa con levadura. Ingredientes: para 8 porciones, 2,5 taza de harina sin preparar Nicolini, 3 cucharadas de levadura de cerveza fresca, 3 cucharadas de aceite, 4 cucharadas de leche tibia, agua tibia en cantidad necesaria. Preparación: cernir la harina sin preparar Nicolini con la sal y colocarla sobre la mesa en forma de corona o en un tazón. Disponer en el centro la levadura disuelta en la leche tibia y añadir el aceite. Mezclar con un tenedor tomando la harina. Mezclar con un tenedor tomando la harina. Agregar agua tibia en cantidad suficiente como para integrar toda la harina. Amasar hasta obtener un bollo tierno. Colocar en un lugar tibio y dejar descansar hasta que doble su volumen. Retirar la masa y estirarla del tamaño de una pizza.
de una picera de 28 centímetros de diámetro previamente aceitada. Untarla con la salsa de tomate de su preferencia, taparla y dejarla lavar en el lugar abrigado. En lugar abrigado. Cocinar luego en horno caliente, 400 Fahrenheit, 200 centígrados, durante 12 minutos. Después cubrirlo con jamón, queso, morrones, aceitunas, orégano y lo que más le guste. Antes de servir, gratinar hasta que el queso se derrita. Prepizza sin levadura. Ingredientes para 8 porciones. 2 tazas de harina preparada Nicolini, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de pimentón, 100 gramos de margarina, 2 cucharadas de aceite, media taza de leche tibia. Preparación. Trabajar la harina preparada Nicolini con la sal, el azúcar, el pimentón, la margarina y el aceite. Agregar la leche y armar la masa, sin amasar. Estirarla, dándole la forma de la lapicera a utilizar, 26 a 29 centímetros de diámetro, y acomodarla en ella, aceitándola previamente. Cubrir con salsa de tomate a gusto y hornear a 400 Fahrenheit o 200 centígrados durante 10 minutos. Retirar la prepisa del horno y cubrirla con jamón, queso y orégano a su gusto. Gratinarla en el momento de servir hasta que el queso se derrita. Puré de espinaca con huevo duro. Ingredientes para 6 porciones. Medio kilo de espinaca, 6 papas amarillas sancochadas, 3 cucharadas de margarina, una cebolla pequeña picadísima, 3 dientes de ajo picados, sal y pimienta, leche en cantidad necesaria, 6 huevos duros, 6 rodajas de pan frito. Preparación. Lavar bien las hojas de espinaca, sancocharlas con el agua que quedó en las hojas hasta que estén tiernas, escurrirlas y pasarlas por agua fría. Derretir la margarina, freír la cebolla, los ajos y condimentar con sal y pimienta. Licuar las espinacas con un poco de leche y el aderezo hasta que quede una crema suave. Mezclar con las papas pasadas por el prensapapas. Sazonar y servir caliente con los huevos duros y sobre rodajas de pan. Rocoto relleno. Ingredientes para 6 porciones. 6 rocotos grandes, 5 cucharadas de azúcar, 2 limones, aceite en cantidad necesaria, 3 cebollas grandes picadas, 4 dientes de ajo picados, 4 cucharadas de ají panca molida, 400 gramos de carne de res molida o picada, sal y pimienta a gusto, media cucharadita de orégano, 100 gramos de maní tostado y molido, 3 huevos duros, queso fresco, 1,5 kilo de papa, 3 huevos, 3 tazas de leche. Preparación. Lavado del rocoto. Cortar las tapitas a los rocotos, retirarle las pepas y las venas con una cucharita o con la mano con guante o bolsa de plástico. Esto es importante hacerlo para que no pique mucho. Lavarlos muy bien por dentro y por fuera. Introducir media cucharadita de azúcar en cada uno. Frotar bien, enjuagar y rociar con el jugo de limón. Colocarlas en una olla cubiertos con agua y una cucharadita de sal. Dejar hervir, eliminar el agua. Poner nuevamente agua con una cucharada de azúcar y cocinar hasta que estén tiernos. Escurrir. Relleno. Calentar en una olla 3/4 tazas de aceite. Freír la cebolla y ajo picados. Añadir el ají panca. Cocinar unos minutos e incorporar la carne. Salpimentar, espolvorear el orégano y añadir el maní. Retirar del fuego y mezclarle los 3 huevos duros picados. Retirar los rocotos con esta preparación. Batir los huevos hasta que estén casi a nieve. Mezclar con la leche.
Añadir 3/4 de taza de aceite en forma de hilo. Salpimentar. Esta es la crema que se ve cortada. Armado. Acomodar en una fuente para horno una capa de papas sancochadas, cortadas en rodajas. Encima los rocotos y una tajada de queso sobre cada uno de ellos. Cubrir con sus tapitas. Volcar la preparación de leche, huevos y aceite. Rociar con aceite y llevar al horno moderado, 350 Fahrenheit y 75 centígrados por 45 minutos o una hora. Rollitos de hot dog. Ingrediente para 6 personas. 2,5 tazas de harina sin preparar Nicolini, sal y pimienta, un huevo, 50 gramos de margarina, leche en cantidad necesaria, 6 hot dogs de ternera, mostaza en cantidad necesaria, azúcar en polvo en cantidad necesaria, un huevo para pintar. Preparación. Colocar en un tazón la harina sin preparar Nicolini cernida por la sal y la pimienta. Hacer una corona y en el centro poner el huevo ligeramente batido, la margarina blanda y la leche necesaria para tomar la harina. Formar una masa blanda, poco trabajada y dejarla descansar cubierta. Estirarla delgada y cortar tiras de 20 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Untar los hot dogs con mostaza y envolverlos con las tiras en forma de vendaje. Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar en polvo. Cocinar en horno caliente 400 Fahrenheit 200 centígrados durante 15 minutos. Sobre latas engrasadas y enharinadas. Tamales. Ingredientes para 16 porciones. 1 kilo de maíz blanco. 3 dientes de ajo picados. Cuarto de kilo de cebolla. Media taza de ají panca molido. 250 gramos de manteca, sal y pimienta. 3/4 kilogramos de pollo picado. 1,5 taza de agua. Una lata de leche evaporada. Pancas de choclo pasadas por agua hirviendo para ablandarlas. 4 huevos duros. Aceitunas. Pancas de choclo pasadas por agua hirviendo para ablandarlas, 4 huevos duros y aceitunas. Preparación. Remojar el maíz en agua un día antes, sacar las cabecillas y licuar. Freír los ajos, cebolla y ají en 50 gramos de manteca. Sazonar con sal y pimienta y incorporar el pollo picado y el agua. Cocinar por 15 minutos. Poner en una olla la leche y el resto de la manteca. Agregar el maíz molido y el caldo en que se cocinó el pollo. Cocinar moviendo hasta atamalar la mezcla. Armar los tamales en las pancas de choclo u hojas de plátano. Colocar en cada uno un poco de masa, un pedazo de pollo, aceituna y huevo duro. Amarrar formando los tamales. Poner en el fondo de una olla panca u hojas y agua que los cubra. Encima los tamales y tapar. Cocinar por 30 minutos aproximadamente. Tamalitos de garbanzo. Ingredientes para 6 de 8 porciones. Masa. Medio kilo de garbanzos remojados desde el día anterior. Cuarto de kilo de manteca. 2 tazas de caldo donde se cocinó el chancho. 2 cucharadas de culantro molido. Ají molido a gusto, sal y pimienta. Relleno. Medio kilo de carne de chancho. 4 cucharadas de manteca. Una cebolla picada en rodajas. 4 ajíes verdes en tiras. 3 huevos duros. 8 aceitunas. Pancas de choclo pasadas por agua hirviendo para suavizarlas. Preparación. Licuar los garbanzos hasta que queden como una pasta fina. Calentar la manteca en una olla. Agregar la pasta de garbanzos, el caldo, el culantro y sazonar. Cocer a fuego lento hasta que la mezcla esté atamalada y brillante. Aparte, cocinar el chancho en agua con sal y cortar en trocitos. Derretir la manteca en una sartén, freír las cebollas, el ají, sazonar e incorporar el chancho. Sobre pancas de choclo remojadas previamente en agua hirviendo. Poner una cucharada llena de la mezcla en el centro del relleno, un pedazo de huevo duro, una aceituna y arriba más mezcla. Amarrar cuidadosamente y colocar los tamalitos en una olla con muy poca agua, hervir por media hora.
Tamalitos verdes. Ingredientes para 8 o 10 porciones. 8 choclos, 2/3 de taza de manteca, una cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, ají verde molido a gusto, sal y pimienta. Media taza de culantro molido. Relleno. Un cuarto de kilo de carne de cerdo, 2 huevos duros, aceitunas de botija, pancas de choclo remojadas en agua hirviendo. Preparación. Licuar los choclos con agua en cantidad necesaria, derretir la manteca y freír en ella la cebolla, los ajos, el ají verde, salpimentar. Separar una tercera parte para el relleno, agregar el culantro y el choclo moviendo constantemente y añadiendo agua hirviendo, si fuera necesario, hasta que la mezcla esté atamalada y brillante. Rectificar la sazón, cocinar la carne de cerdo en agua con sal, ya cocida, cortar en trocitos pequeños, unir al aderezo separado, agregar los huevos picados y las aceitunas, retirar las pancas del agua, secarlas y poner una cucharada de la mezcla en cada panca, al centro del relleno y encima más masa, cerrar haciendo un poquitito, amarrar con tiras de panca o pabilo, poner en el fondo de una olla las corontas, unos 3 centímetros de agua y encima los tamalitos para que se cocinen al vapor con la olla tapada por 20 minutos. Tarta de cebollas. Ingredientes para 6-8 porciones. Masa. 2 tazas de harina sin preparar ni colini. Una cucharadita de polvo para hornear. Pizca de sal. Pimienta negra. Media cucharadita de pimentón. 100 gramos de margarina. 6 cucharadas de agua helada. Relleno. 6 cebollas. Un cuarto de taza de aceite. Un yogur natural chico. 3 huevos. Media cucharadita de pimentón. Un cuarto de cucharadita de comino molido. 2 cucharadas de chuño, sal y pimienta negra. Preparación. Masa. Cernir en un tazón los ingredientes secos, incorporar la margarina fría y trabajando con un tenedor trabajarla con un tenedor hasta obtener una mezcla como arena gruesa. Mezclar con el agua helada y formar un bollo sin amasar. Reposar en la refrigeradora por lo menos una hora. Relleno. Pelar y cortar las cebollas en aros finos, freírlas en el aceite hasta dorar, retirarlas sobre papel absorbente. Aparte, en un tazón, mezclar bien el yogur, los huevos, el comino, el pimentón y el chuño disuelto en un poco de agua. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Armado. Forrar un tartero de 28 centímetros, pinchar con tenedor, cubrir la base con las cebollas y verter la mezcla de los huevos y yogur. Reposar 5 minutos, hornear a temperatura moderada, 350 Fahrenheit, 175 centígrados por 30 minutos. Se puede servir caliente o fría. Tarta muy sabrosa. Ingredientes para 6 a 8 porciones. Masa. 200 gramos de harina preparada Nicolini, una cucharadita de sal, 100 gramos de margarina, media cucharada de azúcar, una yema, 2 cucharadas de leche. Relleno. Una cebolla, un pimiento, 2 cucharadas de aceite, 2 tazas de pollo hervido y picado, 6 cucharadas de vino blanco seco, una lata de champiñones, 3 cucharadas de ketchup, sal y pimienta a gusto. Cubierta. 150 gramos de queso cuartirolo o mantecoso, 4 tamales en rodajas. Preparación. Poner los ingredientes de la masa en un tazón y armar el bollo de masa sin tocar con las manos, cuchara de madera. Dejar descansar 30 minutos. Cocinar la cebolla y el pimiento en el aceite. Agregar el pollo y rehogar por 5 minutos. Añadir el vino y cocinar 5 minutos más. Retirar del fuego. Agregar los champiñones y el ketchup. Salpimentar a gusto. Con la masa forrar un molde de 26 centímetros de diámetro por 4 centímetros de alto, engrasado y enharinado. Rellenar y emparejar. Cubrir con láminas de queso y tomates o reemplazarlos por morrones. Tomates rellenos.
para 6 porciones, ¿no? Ingredientes: 6 tomates, una taza de papas en cuadritos, sancochadas en agua con sal, una taza de zanahorias sancochadas, media taza de arvejas sancochadas, mayonesa de un huevo, una lata de atún, hojas de lechuga para decorar. Preparación: cortar los tomates por la mitad, quitar un poco de pulpa con ayuda de una cucharita, espolvorearle sal a gusto y dejar escurrir boca abajo. Mezclar en un tazón las verduras con el atún y la mayonesa, reservando un poco de esta para decorar. Colocar los tomates en una fuente y rellenarlas, cubrir con mayonesa y terminar la decoración con los huevos duros y las hojas de lechuga. Torrejitas. Ingredientes para 4 o 6 porciones: 4 huevos, sal y pimienta, ají a gusto opcional, 2 cucharadas de cebolla picada y frita en aceite, una cucharada de perejil picado, 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, media cucharadita de polvo para hornear, 2 tazas de coliflor o brócoli, vainitas, zanahorias o arvejas, etcétera, cocidas, aceite en cantidad necesaria. Preparación: batir las claras a nieve, incorporar las yemas una a una, sazonar con sal, pimienta y ají a gusto, agregar la cebolla, el perejil, la harina sin preparar Nicolini cernida con el polvo para hornear y la verdura elegida, calentar el aceite y poner a freír por cucharadas, dejarlas cocinar de un lado, darles la vuelta, terminar la cocción, retirar sobre papel absorbente y servir enseguida. Tortilla de lechuga y variaciones. Ingredientes para 4 porciones: 4 huevos, sal y pimienta a gusto, 3 cucharadas de harina preparada Nicolini, una cebolla picada y frita en aceite, 2 cucharadas de leche, una taza de lechuga finamente picada a la juliana, aceite en cantidad necesaria. Preparación: batir las claras a punto de nieve, incorporar las yemas una a una, sazonar con sal y pimienta, agregar la cebolla y la harina preparada Nicolini, mezclar bien y echar la lechuga, calentar el aceite, freír por cucharadas y una vez doradas de un lado, dar la vuelta a las tortillas y terminar la cocción. Retirar, escurrir sobre papel absorbente y servir. Nota: puede reemplazarse la lechuga por vainitas, zanahorias ralladas, arvejas cocidas, etc. Tortilla de papas a la española. Ingredientes para 6 porciones: 3 cuartos de kilo de papa blanca, media taza de aceite, una cebolla picada, 2 chorizos ahumados, sal y pimienta a gusto, 5 huevos. Preparación: pelar, lavar y secar las papas, cortarlas en dados y cocinarlas en una sartén con el aceite caliente. Agregar la cebolla, continuar la cocción a fuego lento para que la cebolla no se queme. Incorporar los chorizos pelados y cortados en rodajitas y condimentar con sal y pimienta a gusto. Aparte, batir los huevos en un tazón hasta que estén espumosos. Añadir las papas, las cebollas y los chorizos escurridos. Mezclar suavemente y verter en la sartén con un poco de aceite bien caliente. Cocinar hasta que se dore la parte de abajo. Dar vuelta con la ayuda de una tapa y cocinar hasta dorar al otro lado. Retirar y servir. Nota: si se desea agregar un pimiento picado, junto con la cebolla. Tortilla de pescado. Ingredientes para 6-8 porciones: 6 huevos, una cucharada de cebolla rallada, jugo de medio limón, 2 cucharadas de perejil picado, 6 cucharadas de crema de leche o leche, sal y pimienta a gusto, medio kilo de pescado blanco sin espinas y sancochado, 2 tazas de papas chips desmenuzadas, aceite en cantidad necesaria. Preparación: batir los huevos, mezclar con el resto de ingredientes, no pescado, no papas. Calentar el aceite en la sartén, poner una taza de papas chips desmenuzadas, cubrir con dos tazas de pescado cocido y desmenuzado, tapar con la otra taza de papas, verter el batido de huevos encima, cocinar a fuego fuerte, moviendo la sartén, dar vuelta, dorar abajo, deslizar a una fuente, decorar con tiritas de morrón y si quiere lucirse más, al centro poner aceitunas verdes y negras.